Bueno, vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si alguien más se conecta. ¿La Sofía no se conectó? ¿No? Ah, debería. ¿Para qué? No sé, las dos Sofías. Falta la... Bueno, aire. La Sofía Valet no falla. Ahí está la Sofía. Sí. Es que la Sofía en Buenos Aires está muy atareada, la pobre. ¿Qué cosas han hecho distintas que han hecho en esta época que nunca habían realizar? Por ejemplo, ¿usted qué cocinaron? ¿Ah? Por ejemplo, mis dos hijas aquí me han regaloneado, han cocinado cosas que, recetas nuevas que han inventado, bueno, no inventado, sino que las buscan y se han probado a hacerlas. Y yo feliz con pruebo. Me dejo que pruebo. Todas ricas, comestibles. No me he enfermado, así que han sido ricas. ¿Y ustedes han probado algo nuevo? No solo de cocinar, sino de algo que no habían hecho nunca y ahora han querido probar a hacerlo. Aprendí a bordar. Eso ¿Ah? Sí, sí. Y Una eso he arañita. hecho. Como una arañita. Sí. ¿Sí? Entretenido bordar. Yo también quiero bordar. También, Es sí. entretenido. Es lindo. Es muy lindo. Entonces ahora puede hacer un mantel. No, estaba bordando un pantalón. Estaba poniéndole ya. flor. Ya. Yo también quiero aprender. Se está preparando para cuando termine la cuarentena, entonces va a ir al Todas mall parten. los amigos, va a lucir sus blue jeans con unos flecos ahí bordados. Con las flores. Qué bien. ¿Alguien más? ¿Que ha hecho algo distinto? ¿No? La Cami me imagino practicando flauta. Muy linda. ¿Quién se ha agregado ahí? El Lucho. Ahora los que tengan cámara, conéctense con cámara que nos queremos ver. Aunque vengan recién levantándose. Estamos por ahí ya. El Juanpi con la Sofi. El Agus. El Luis. ¿Cómo está por allá con presente? Pero aquí me siguen reclamando. Hay toda la gente quiere verlos. Quieren sacar fotos. Para que pongan sus videos. Y nos saquen una foto a todos. Eso. Buena, Agus. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, ya somos varios, así que en la medida que puedan, tengan sus cámaras habilitadas, mejor todavía. Si las ponen, súper. Ya. Bueno, para ir ya introduciéndonos al tema, seguimos con nuestro libro, obviamente, capítulo 8. Y bueno, la imagen de este libro, Corazón conforme al corazón de Dios, muestra a un corredor llegando a la meta, ¿cierto? Y obviamente eso implica esfuerzo. En una época atrás, hace unos años, ¿no? Me puse a correr maratones. Llegué a correr 21 nomás, tampoco un maratón larga de 42, pero había que prepararse para no tener problemas de lesiones y para poder ir mejorando los tiempos. Y así para lo que uno quiera lograr llegar a la meta, bueno, hay que esforzarse y de eso se trata el tema de hoy, sobre caminar y llegar a un lugar que realmente valga la pena. ¿A ustedes les gusta, o antes de eso, ustedes, me imagino, todos tienen sueños, ya hemos conversado otras veces, años anteriores,
sobre los sueños, metas que quieran lograr. Pero le invito a compartirla. Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Qué metas tienen ustedes, sueños en sus vidas? Ya sea en lo profesional, qué es lo que piensan en lo familiar, qué quieren lograr, ser líder en la iglesia, ser parte de una banda, no sé. ¿Qué sueños tienen en sus vidas? ¿Algo que quieran compartir? Yo sé que tienen sueños, tienen hartos. Tengo sueño. ¿Ah? Tienen sueños, eso es otra cosa. A ver, algo que quieran compartir. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren ser? Quiero ser Como tú. Ya, pues vamos, el David está respondiendo más aquí cosas. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pues, Ay, que Ya. están mudos acá. sí. Tenemos malo el parlante que no se escucha nada. Vamos, ya quién primero. ¿Usted tiene sueño? Se quedaba mal. Ya, pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren lograr? Algo. Alguna cosa, tampoco lo más importante que piensen en su vida. Quiero tener una Yo quiero ser familia. ingeniero. David, no se cansa, po. Ya, la Cris dice que sueña con tener una familia No quiero ser. y tener unos hijos tan lindos como los que tengo yo. Mm, ¿Quién más? Tampoco tiene por qué ser el sueño, el gran sueño de sus vidas, sino algo, sueño con que ya el otro mes podamos volver a clase. Sí, eso puede ser un sueño. Laure, está con Para micrófono, ver, quiere decir algo. ¿Ah? no sé, es que como que no tengo nada tan concreto, pero igual, no sé, como el sueño de realmente poder hacer lo que me guste, lo que decida hacer, pero realmente lo que me apasione, no por obligaciones, no porque me esfuercen a hacer esas cosas, sino realmente hacer lo que me apasione y que involucre con hacer cambios hacia personas, como poder impactar vidas, poder, no sé, como eso. Muy bien, gracias. ¿Quién más? El lago no tiene nada que decir. Cuando apaga el video es que no quiere, no quiere decir nada. O sí quiere decir algo. Quiere seguir creciendo Lagos. ¿No? Y el Luis algo en el básquetbol. ¿Quiere llegar a la NBA? Pues la verdad no. No. Pero Ya, sí, está un difícil. sueño sería entrar a la universidad, hacer una carrera. Eso podría ser un sueño. Ahora, el deporte puede ayudar para eso. Ah, sí, obviamente. Hay becas y todo eso, entonces puede ser un impulso también. El Lagos quiere hablar, parece, porque sacó el No micrófono. pongáis esa música que se escucha todo acá, po. Lagos, ¿qué querías decir tú? Como sacaste el micrófono, me imagino que querías hablar. Ah, no, era para apoyar la idea de mi compañero Luis. Ah, ya. Lo mismo que él. Estudiar para sacar una profesión. yo creo que todos queremos eso. Sí, probablemente todos quieren sacar una profesión. ¿Alguien tiene claro sí que por qué lado va la profesión que les gustaría? ¿Mm? Bueno, a veces podemos tener claro la profesión, pero tampoco sabemos qué es lo que va a venir delante. Yo, por ejemplo, tenía claro que iba a estudiar ingeniería porque para las cosas de biología, lenguaje que le llaman hoy día,
no era mi fuerte, así que sabía que iba por el lado de matemática. Iba a estudiar una ingeniería. Ahora, nunca me imaginé, siendo valdiviano, venirme a vivir a Santiago. ¿Mm? Y estar trabajando en un escritorio. Me gustaba más el campo, trabajar en cosas del campo. Pero estudié ingeniería y ahora veo para atrás, a pesar de que quizás no soñaba con venirme a vivir a Santiago, soy completamente feliz porque sé que ha sido lo que Dios ha querido. Y como decía la Ore, creo que es parte fundamental el que nos sintamos realizados, y qué lindo es cuando eso está relacionado con poder. ¡Sofi! Sí, porque hay que celebrar cuando ponen las cámaras. Bien. Cuando eso está sin duda relacionado a poder servir e impactar la vida de otros. No te asustes, Sofi. Ya. Bien. Bueno, las cosas siempre o generalmente cuestan esfuerzo. A excepción de que alguien tiene mucho talento en algo, se esfuerza poco. ¿Ya? Pero si queremos lograr algo importante, siempre va a estar relacionado con mucho esfuerzo. Recuerdo nosotros este verano, después de Caburga, sí, después de Caburga, nos fuimos más al sur de Puerto Montt, y llegamos a un lugar que había que cruzar un ferry y todo el cuento. Llegamos a un lugar sin conexión del teléfono, no había señal de ningún teléfono ahí. Tuvimos como 2 días sin señal. Y queríamos ir a ver una cascada grande que había en ese lugar. Llanada Grande se llama. Así que tuvimos que recorrer un camino muy malo en vehículo. No era tan largo, era como 2 kilómetros, pero mucho más malo que el de Caburga. Y no sabíamos si iba a llegar hasta el final en vehículo. Llegamos a una parte y después teníamos que caminar. Tuvimos una caminata como de 40 minutos. Estaba bonita. Y ya se estaba acabando el día. Después de todo ese viaje, el recorrido, caminar y todo, llegamos a esa cascada y miramos y wow, dijimos, valió la pena el esfuerzo de llegar acá. Más encima en el camino había que pasar, habían unos trunes, ¿conocen los trunes? Unos pastos con unas pelotitas así, que se te quedan pegados los calcetines, las zapatillas, los cordones, y quedan todas las pelotas pegadas. Bueno, todo ese sacrificio valió la pena al llegar a ese lugar y ver esa cascada tan impetuosa y linda. Y eso es lo que nos genera, si habría estado al lado del camino, quizás ni nos habríamos bajado, habríamos mirado solamente. Pero cuando uno realiza con esfuerzo algo y lo logra, lo aprecia de mejor manera y lo disfruta. Así que bueno, la importancia entonces de pensar en nuestro futuro y de lograr algo tener metas que valgan realmente la pena. Sin duda, tienen que estar alineados con el plan de Dios. Si pensamos en una meta, en algo que queremos lograr y no está alineado al plan de Dios, no nos va a servir de mucho. ¿Ya? Porque, por ejemplo, puedo decir, el plan, me imagino, sueño de la mayoría de ustedes es tener una familia. Tener una familia, tener hijos. Es normal que deseamos, cuando crecemos en una familia, deseamos también tener una familia, por lo general. Y está bien, una hermosa meta. ¿Quién no quiere tener 5 hijos, cierto? Bueno, para los hombres es más fácil porque no los tenemos nosotros directamente. De decir que quiero 5. Pero bueno, tener una familia, tener hijos es una linda meta. Pero no necesariamente está alineada con Dios. Porque puede decir, bueno, voy a tener una familia y cuando tenga un pololo voy a empezar a convivir y cuando queramos vamos a tener hijos. Y puedo estar cumpliendo mi meta. Pero
no estaríamos alineados con el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que sí tengamos una familia, pero que nos casemos, que cuidemos nuestra sexualidad, nuestra virginidad y poder llegar al matrimonio limpios y poder casarnos como Dios quiere y poder tener hijos. Entonces sería la misma meta, pero alineada con el plan de Dios para nuestras vidas que está trazado en la Biblia. Entonces son dos formas en que podemos cumplir metas. Y nosotros obviamente estamos buscando la meta que es realmente exitosa, es cuando está de acuerdo al plan de Dios. ¿Ya? Yo puedo decir, yo quiero ser médico. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, quiero ser médico, y quizás si lo hubiera logrado, no lo sé, pero si Dios no quería que yo fuera médico, no voy a estar logrando con éxito lo que quería Dios para mí. Entonces, es un camino de irnos esforzando por lograr algo, pero a la vez de ir viendo, identificando qué es lo que Dios quiere en ese caminar para cumplir con su plan. Y para eso, bueno, hay dos puntos relacionados con Colosenses 3:23. Si tienen Biblia, el que lo busque más rápidamente, lo puede leer. Colosenses 3:23. ¿Alguien lo encontró? El agua está buscando ahí. Estoy buscando. Vamos. Estoy buscando. Nuevo Testamento. Usted se queda pegado esto. Ya, ¿quién lo quiere leer? Corre. Ya, Sofi. ¿Cómo era la cita? Colosenses 3:23. Es muy conocido el versículo. Ya lo tengo. ¿Qué haces, mono? Estoy en clase. Juveniles. Ya, porque no moleste la mamá. No te deja de molestar, me dice el tío. ¿Quién? El tío Andrés dice que no me distraiga. Si no está jugando al computador, está en la clase. No estoy jugando, dice, estoy concentrado en la clase. Ya, Sofi. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ya. Bueno, un versículo que hemos tomado otras veces también. Y hay dos puntos importantes que, una es, bueno, debemos esforzarnos, porque dice que todo lo que hagamos y no está relacionado a las cosas que hagamos dentro de la iglesia. No dice, bueno, cuando haga alguna obra en la iglesia, o cuando vaya a cantar en la iglesia, o cuando vaya a servir en algo en la iglesia. No, dice todo lo que hagan, ¿ya? No solo las cosas espirituales, sino las cosas más comunes y corrientes que hacemos en la vida, que las hagamos de corazón. ¿Qué creen ustedes que significa cuando dice háganla de corazón? ¿Mm? Podemos pensar, el hacerlo de corazón es como ponerle ganas, ¿cierto? Cuando hacen algo de corazón es algo que sentimos. Por ejemplo, si lo llamo al ámbito deportivo, alguien que juega fútbol y juega con el corazón, es que pone todo en la cancha y moja la camiseta, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos algo de corazón, es algo que hacemos con ganas, con agrado y con nuestro mejor esfuerzo, ¿ya? Pero dice que no solo debemos hacerlo de corazón, sino hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Hay cosas que vamos a hacer para los hombres. Las mismas cosas quizás que tengan que ayudar en sus casas. Si tienen que lavar la loza, lo están haciendo quizás por los papás o por el hermano, no sé. Pero debemos pensar hacerlo corazón para el Señor, como que si lo hacemos para el Señor. Entonces cuando vemos hacer las cosas de esa manera, como que cambia un poco la perspectiva. Y sin duda, hacer las cosas de corazón implica esforzarnos.
Pero también yo veo aquí que la importancia de marcar la diferencia. Ustedes están en una edad que muchos nos interesa las masas o lo que piensan nuestros amigos, nuestros cercanos, el grupo, ¿ya? Entonces, muchas veces se cometen errores porque queremos sentirnos aceptados por el grupo, por la masa, por así llamarle, por no quedar fuera de un grupo de amigos, pero necesariamente, probablemente vamos a pasar situaciones en que tenemos que decidir, a ver, ¿esto está de acuerdo al plan de Dios o de acuerdo a mis amigos? Me acuerdo cuando era un poco mayor que ustedes, estaba ya en la universidad y algunos amigos del grupo de voleibol me decían, ay, mira esta chica, mira, te está haciendo ojito, qué sé yo. Oye, ¿por qué no sales con ella? No es cristiano, no se puede. No. Entonces, y yo les decía, no, yo voy a llegar virgen al matrimonio. Se reían de mí. No sé, algunos quizás dicen, eso es imposible, eso no se puede, o lo tiraban para la talla. Más de alguna vez pasé, por así decir, uno podría decir, como que se rieron de mí. Pero importante que uno tiene que ir sabiendo qué cosas son las importantes. Dios primero, y después lo que piensen los amigos, que muchas veces no son realmente amigos. Y en eso marcar la diferencia. Y eso va a traer frutos buenos, siempre cuando marcamos la diferencia. Dios los hizo a cada uno de ustedes especiales, tienen talentos maravillosos, tienen tantas capacidades, tantas cosas lindas, que Dios los está preparando para cumplir sus sueños, sus metas, y eso implica marcar diferencias, ser distintos, ¿ya? Y en este mundo donde todo está vuelta patas para arriba, como se dice, en todo lo que dice la Biblia, el mundo dice todo eso nada que ver, es todo lo contrario, y si queremos seguir a Dios, muchas veces vamos a ir en contra, ni siquiera del mundo, sino a veces en contra de lo que piensan otros cristianos. Pero tenemos que estar dispuestos a eso, porque eso nos va a ir generando el llegar a cumplir nuestra meta de manera exitosa, de acuerdo al plan de Dios. Algunos proverbios rapiditos, si me pueden ayudar. ¿Quién puede buscar Proverbios 2:6? ¿Quién dice yo? ¿Quién? ¿El Agus? Ya. Bien, bien. Lo tengo. Buena, Agus. Mira, lo ganó. Proverbios 2:6. Otra persona que busque Proverbios 4, versículos 5 y 7. ¿Quién? Que levante la manita ahí. Yo. La dama aquí lo lee. Ya, Sofi. Búscalo, Sofi. Tú le... Ya, dama. 9:10. Proverbios 9:10. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver un poco sobre lo que es la sabiduría. ¿Ya? Apaga la luz. Y obviamente vamos a buscar en Proverbios, porque ahí tenemos al escritor de Proverbios, Salomón. El sabio Salomón, que nos habla sobre la sabiduría. La persona más sabia que ha pisado esta tierra. Proverbios 2:6. Ya, Gus, te escuchamos. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ya, entonces vemos ahí la fuente de la sabiduría. Está claro como dice que Dios es la fuente de la sabiduría. De Él viene la sabiduría. ¿Ya? Entonces, ahí uno ve cuando hay personas que muchas veces científicos que estudian y tienen muchos conocimientos y algunos, no sé, que estudian el universo, sin embargo, no creen en Dios. Entonces son personas que pueden ser inteligentes, pueden tener mucho conocimiento, pero
desde el punto de vista de la Biblia, son unos necios, son unos tontos, que no creen en Dios. Y Dios es la fuente de la sabiduría, ¿cierto? El siguiente, la Sofi lo tenía. Proverbios 4, versículos 5 y 7. ¿5 y 7? ¿O del 5 al 7? Lee del 5 al 7. Ya. Está bien. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Ya, entonces aquí nos insta, ya sabemos que la fuente de la sabiduría es Dios, y aquí nos insta entonces a adquirir la sabiduría, a buscarla, como a perseguirla, y que sea algo importante que queramos adquirir, ¿ya? Dice, adquiere la sabiduría, que no nos olvidemos de ella, no la dejemos, y ella nos va a guardar. Ámala y te conservará. O sea, es algo que nos va a servir para toda nuestra vida, ¿ya? Y ante todo, buscar la sabiduría. Debe ser como una de nuestra prioridad para nuestra vida, para lograr cosas más que los conocimientos, es la sabiduría. Y la sabiduría no es más que la aplicación práctica de la inteligencia. Alguien puede ser inteligente, pero si no lo aplicamos en forma práctica, no estamos siendo sabios, ¿ya? Alguien puede ser inteligente para conseguir dinero, pero si no es sabio, lo va a perder, ¿cierto? Y es lo que vemos muchas veces, no sé, en deportistas que de repente ganan muchos millones fácilmente por su talento deportista, sin embargo, después de que ganaron mucho, lo derrochan todo. ¿Por qué? Porque no fueron sabios. A mí me gustan mucho las canciones de niños. Ustedes las conocen muy bien. Yo sé que les encanta en Caburga cómo las cantan, disfrutan. Hay una, claro, el Agus, dicen ahí. Hay una canción, todos deben conocerla. Cuidadito mis ojitos lo que miran. ¿Se recuerdan eso? Cuidadito mis ojitos lo que miran. Claro. Hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito mis ojitos lo que mira. Después cuidadito mis oídos lo que oyen. Cuidadito mis pies donde van. No sé qué más. ¿Qué otra cosa dice la canción? Las manos. Cuidadito las manos lo que hacen. Cuidadito la boca lo que habla, lo que conversa. Los pies donde van. Bueno, y esa canción está llena de sabiduría. Me gustan las canciones de niños porque son sencillas, son entretenidas, pero la verdad que si uno aplica solo las canciones de niños en sus vidas, ustedes van a ser grandes personas y grandes cristianos. Porque son llenas de profundidad y una teología inmensa. Entonces, yo aplicara esto siempre en mi vida, cuidadito mis ojitos lo que miran. Hoy día tenemos tiempo quizás para más de lo normal, para estar viendo cosas en internet. Seguramente ustedes, por sus estudios, pasan muchas horas conectados al computador hoy en día. Pero ¿qué cosas miramos en nuestro tiempo libre? En Facebook. Bueno, yo sé que Facebook es pasado de moda. Instagram, Twitter y las cosas que ustedes conocen. Pero ¿qué cosas miramos? ¿O qué cosas miramos en la tele? En las series. Porque estamos siendo bombardeados a través de todas esas cosas. Ayer nos pusimos a ver en la noche una película familiar. Todo espectador. Alcanzamos a verla 5 minutos y tuvimos que cortarla porque aparecieron 2 hombres dándose un beso. Una película para todo espectador, supone, para niños. Porque nos van queriendo meter cosas que van en contra de Dios a través de esas cosas también. Entonces, debemos cuidarnos. Lo que escuchamos, ahora no estamos en tiempo que estén con sus amigos, quizás escuchando de repente, si hay grupos en que estamos escuchando mucho garabato, bueno, tenemos que pensar o hablar con ellos. Oye, por favor, cuando yo esté
el grupo no digan tanto garabato, o no digan, o sencillamente hace que tomar determinaciones más drásticas y alejarse de ese grupo, si eso no está bien. O la música que escuchamos, ya no se trata obviamente de escuchar solo música cristiana, no significa que si escuchan otra música está mal, pero sí tenemos que preocuparnos. ¿Qué es lo que dice la letra? A veces podemos estar escuchando, y generalmente cuando escuchamos música estamos haciendo otra cosa. Y es decir, que la música va entrando a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Escuchaste lo que dijo la letra? ¿Lo fuerte es esa letra? Hoy no me había dado ni cuenta, no la había escuchado. Quizás escuchamos esa canción 10 veces ya y no habíamos puesto atención a la letra. Y sin embargo está entrando a nuestro subconsciente. O quizás son muchas horas de escuchar. Especialmente, bueno, cuidar nuestros oídos si escuchamos con audífonos. Y está bien escuchar música que también sea no cristiana, no es malo. Pero si solo escuchamos música no cristiana y solo de vez en cuando escuchamos algo de música cristiana, también hay algo mal de equilibrio. Cuidadito nuestros pies donde van. Bueno, ahora no podemos salir ni a la vuelta de la esquina. Vamos del dormitorio a la cocina, de la cocina al comedor, no sé. Pero pensando en la vida normal, ¿a dónde van? A la edad ustedes ya empiezan a tener permiso para ir a un cumpleaños. Los cumpleaños de repente ya no son cumpleaños tan sanos. Empiezan a haber cumpleaños, fiestas donde empieza a aparecer cigarro, alcohol, en algunos casos más fuertes, droga. Cuidado donde vamos. Son cosas que tenemos que ir fijándonos y en eso vamos aplicando la sabiduría que solo la vamos adquiriendo a través de la fuente de la sabiduría, de la palabra. Entonces son las cosas prácticas de cómo ir aplicando, ir siendo más sabios. ¿Ya? Se va trabajando, es como un ejercicio. Siempre pensando en la meta que nosotros queremos lograr. Queremos llegar a hacer cosas importantes en la vida. ¿Quién no? Todos, sin duda, quieren llegar a hacer algo importante. Sentirse satisfechos, orgullosos de lo que han logrado. ¿O quién no de ustedes sueñan algún día que sus papás les digan, me siento orgulloso, orgullosa de ti por lo que has llegado a ser, por lo que has lograste? Lo hiciste con mucho esfuerzo y lo lograste. Eres mi felicidad. Son palabras que nos llenan de gozo pensar en lograr cosas así, ¿cierto? Y para eso tenemos que ir trabajando día a día con sabiduría. Vamos a ver un ejemplo importante. Bueno, hay varios ejemplos en la Biblia de jóvenes como ustedes que fueron sabios y que esa sabiduría en la edad de ustedes les llevó a ser grandes personas. Uno de esos es Samuel, que vimos hace algunas semanas, leímos algo sobre él, que fue dejado, bueno, no abandonado, sino que su mamá, Ana, como le costó mucho tenerlo y rogó a Dios por un hijo, Dios le dio a Samuel y ella lo ofreció para que trabajara y lo dedicó a Dios. Es por eso que a la edad cercana de 4 años fue donde el sacerdote Elí y le dijo, ahí está mi hijo, para que lo críes para el servicio de Dios. Y él fue creciendo y madurando como niño. En 1 Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel, cuando dice un joven Samuel, me imagino, voy a ir a ponerlo, sonó ahí un pito que estábamos haciendo pancito. Tan rico. En media hora más sale el pancito amasado ahí con mantequilla. Me está esperando. Claro. Bueno, cuando veo el joven Samuel, me imagino a una persona, un joven como alguno de ustedes. Me imagino cercano a esa edad, puede ser perfectamente. Dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué entienden? ¿Se entiende cuando dice era acepto delante de Dios? No sé cómo dirá otra versión. ¿Qué dice ahí? No la tengo. ¿Alguien se imagina a qué se refiere con que era acepto?
delante de Dios. Bueno, dice que iba creciendo. Cuando dice que era acepto delante de Dios, era que lo veo relacionado sin duda con la sabiduría, que era un joven sabio y que era acepto delante de Dios. Es decir, que Dios se agradaba de él. Recibía como la aprobación. Dios le decía, Samuel lo estaba haciendo súper bien. Sigue así, Samuel, sigue trabajando, que lo estaba haciendo bien. Y no solo delante de Dios, sino que dice también delante de los hombres. Entonces los otros hombres lo veían y decían, wow, el joven Samuel está siendo un joven intachable, realmente que Dios está con él. Y tanto fue así que Samuel, gran parte de su vida, hasta ese tiempo en Israel no existían reyes. Él fue el que, por orden de Dios, nombró rey a Saúl y luego ungió más adelante a David. Pero gran parte de su vida pasó él siendo el gobernante de Israel. Fue el que lideró al pueblo de Israel porque era reconocido. Todo el pueblo de Israel creía en él porque sabía que era un hombre de Dios y era intachable, y eso se refiere a que era acepto delante de los hombres también. Entonces era una persona sin duda sabia. También vemos más adelante en la vida de Daniel. También era un joven cercano a unos 16, 17 años, una edad cercana a ustedes, donde fue llevado prisionero a Babilonia y donde fue puesto bajo un régimen y una enseñanza totalmente anti-Dios, una enseñanza atea donde por 3 años lo que buscaban era lavarle el cerebro, literalmente. Imagínense que de partida le cambiaban de nombre. Ya le decían, ya no va a ser Daniel, sino Belsasar. Si el otro era el rey. Pero hasta le cambiaban el nombre. Y 3 años que les enseñaban una educación que en cuanto a conocimiento era como lo top, era como irse hoy en día a la Universidad de Harvard, pero totalmente ateo, y en que le enseñaban todo en contra de su creencia de Dios. Y a pesar de su edad tan joven, logró resistir eso y nunca desviar su camino de Dios. A pesar de eso, vemos todo lo que él hace después. Fue el brazo derecho de 3, 4 reyes por los cuales estuvo trabajando. Y a un viejito, la Biblia dice de que oraba 3 veces al día. Y él lo hacía todos los días. Vemos cómo esa enseñanza no lo desvió. ¿Por qué? Porque él fue sabio y tuvo la capacidad de tomar buenas decisiones importantes en su juventud, que marcaron toda su vida. Y por último, el ejemplo de Jesús, que le invito a que podamos leer juntos en Lucas capítulo 2. Bueno, la vida de Jesús, como saben, en Lucas 2 comienza hablando del nacimiento de Jesús. Y ya en Lucas 3 vemos el ministerio de Juan el Bautista, y en Lucas 4 ya comienza prácticamente el ministerio de Jesús, o sea, 30 años. Entonces, en Lucas 2 tenemos como toda la historia desde que nació hasta los 30 años. No es mucha la información que tenemos de Jesús en su edad de joven, pero no es difícil imaginarse que era un joven ejemplar, que era obediente, que ayudaba en los quehaceres de la casa. Me imagino que ayudaba mucho a su papá, José, haciendo muebles y cosas de madera, en lo cual trabajaba, y siendo ejemplar en todo. Y dentro de las pocas cosas que vemos, está en Lucas 2, versículo 41 en adelante,
que es cuando tiene 12 años, un poco más joven que ustedes, y vamos a ver qué pasa en esa situación, también relacionado con decisiones o la forma como él iba creciendo. ¿Cuántos son versículos podríamos... ¿Quieres leer tú? ¿Yo? ¿Tú y la dos? ¿Sí? ¿No quieres? ¿Me parece? ¿No? Ya, aquí la Cris y la Dan van a leer Lucas 2, versículos 41 al 50. ¿Ya? El 41 al 45. ¿Ya? Ya. Iba a sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ya. No, esa no fue. Bueno, sí. 46. Fuerte. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Ven ahí? Bueno, un poco la historia nos dice chuta. A veces quizás nos cuesta ponernos en la situación, porque hoy en día, como tenemos celulares, si alguien se pierde fácilmente, era cosa llamarlo. Pero en ese tiempo, cuando tenían que caminar 3 o 4 días de la casa donde vivían a Jerusalén, que lo hacían todos los años, y como cumplía 12 años, era una edad importante en ese momento, pasaba a ser adulto. Ya Jesús formaba parte de la sociedad y a los 12 años era una persona considerada. Pero como dice el versículo 47, que todos se maravillaban, siendo un niño de 12 años, después que lo encuentran al otro día, ya cuando regresó José y María, y lo ven ahí en medio de todos los sabios, los hombres ahí, fariseos y entendidos de la ley, que eran personas que se sabían de memoria el Antiguo Testamento, lo que había de escritura en ese momento. Y Jesús, y todos se maravillaban de Jesús porque él respondía, interactuaba con gran inteligencia y conocimiento. Ya, sigue. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellas no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Ya, bueno, vemos ahí que Jesús le dice, no se preocupen si yo tenía que estar aquí, tenía que atender los negocios de mi padre. Pero finalmente, bueno, regresa con ellos a su casa y continúa viviendo probablemente cercano a ellos hasta que comienza su ministerio. Y seguramente como un joven creciendo, obedeciéndole, porque lo que dice en el versículo 51, que regresó con ellos y estaba sujeto a ellos, es decir, que les obedecía, era un hijo que obedecía en lo que ellos le pedían y hacía lo que ellos necesitaban. Y luego el versículo 52, que es el principal que nos vamos a fijar hoy en día, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algo similar también con el de Samuel, porque el otro también decía que era de acuerdo a lo que quería Dios y los hombres. Aquí también, y en gracia, crecía en gracia para con Dios y los hombres.
Entonces vemos este crecimiento que tenía Jesús, que el que queremos sin duda todos imitar. Primero dice que crecía en sabiduría. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también hoy día me di cuenta, cuando leyó Marilyn el Salmo 111, decía el mismo versículo. En Salmo 111, versículo 10, también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso sin duda está relacionado con los versículos que leímos en Proverbios, que la fuente de la sabiduría es Dios. Entonces, alguien que no teme a Dios, alguien que es ateo ya es un necio. Veíamos eso, ¿cierto? Hay una historia, o no sé si es cierta en realidad, pero de un astronauta que estuvo varias semanas, un tiempo afuera, en el espacio, en el recorriendo la Vía Láctea, y cuando regresó, obviamente hizo una entrevista, le hacían preguntas a los periodistas, y él era ateo. Entonces dijo: la verdad que recorrí parte del espacio, vi desde lejos la Tierra, vi estrellas, y en medio de todo eso no vi a Dios. Y otro colega que era cristiano le dijo: bueno, si te hubieras sacado el casco, hubieras visto a Dios. Y eso es lo que muchas veces hace personas que se creen inteligentes, con conocimientos, pero si no creen en Dios ya están siendo necios. Entonces, más que el adquirir conocimientos, que los podemos ir adquiriendo a través de estudiar, de leer, de las cosas que ustedes hacen, debemos adquirir primero que nada, como leíamos en Proverbios, la sabiduría, como lo tenía Dios, como lo tenía Jesús aquí, perdón, que él crecía en sabiduría. ¿Y cómo crecemos en sabiduría? Leyendo su palabra. Es la manera en que podemos ir creciendo en sabiduría. Pero no solo dice que crecía en sabiduría, sino que también en estatura. Hay algunos que no dejan de crecer, como Laus, que crece. ¿Ah? ¿Qué pasó? Se desenfocó. ¿Estás saludando a la Cris? No sé, ¿se ve desenfocado? Bueno, se me enfoca. Ahí sí, ya. Crecer en estatura, pero no solo se refiere a que, bueno, todos esperamos crecer hasta una cierta estatura. Generalmente los hermanos menores quieren pasar a los mayores, ¿no es cierto, Don? Sí. Y generalmente los hombres llegan a ser más altos que las mujeres, por la condición física, que sea los genes, el estándar del hombre es más alto que una mujer. Por eso aquí el David sigue tranquilo, porque dice: crezcan ustedes, yo en algún momento las voy a pasar a mis hermanas. Y es probable. 3 años más. 3 años más, bueno, no sé. Pero hay que alimentarse bien para eso. Bueno, pero no solo se refiere a la estatura física, sino a la estatura se refiere a la madurez que va teniendo como persona, ¿ya? Una etapa en que se va madurando mucho, porque hay muchos cambios en la etapa de jóvenes. Ahora no significa que al llegar a ser 18 años, ser adultos, sean maduros. Uno puede ver a personas de 40 o 50 años y son muy inmaduros. Entonces, el segundo crecimiento es la madurez que debemos tener. ¿Cuál es la madurez o con qué nos podemos medir a lo que queremos llegar a ser? Y para eso lo tenemos en Efesios 4:3. ¿Cuál es la que nos habla justamente sobre la estatura? ¿Hasta qué estatura debemos ser? Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, la estatura de Cristo. Y bueno, no se refiere solo para los hombres, sino que obviamente a ser hombres y mujeres de la estatura, de la talla de Jesús. Crecer en madurez para ser personas con la madurez, con la estatura que tenía Cristo. Sin duda una estatura
que solo podemos tratar de buscar imitarla, porque no vamos a llegar a ser nunca como Él. Pero eso es lo que debemos apuntar, a esa estatura. Y lo tercero que decía era crecer en gracia, que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. En gracia se entiende aquí que no es que era gracioso, que era chistoso y que era un payaso, no. Sino que la gracia se refiere a tener favor de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos la gracia de Dios es cuando somos bendecidos por Dios, cuando Dios está a nuestro favor. Entonces, por eso quizás han escuchado, uno puede orar, decir, Señor, hazme caer en gracia. Yo, por ejemplo, cuando he ido a entrevistas de trabajo, hazme caer en gracia delante de la persona que me vaya a entrevistar. Ya que la otra persona lo considere bien a uno. Y primeramente, obviamente, estar en gracia delante de Dios. Efesios 6, del 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, ese siervo o sea libre. Es decir, buscar agradar a Dios primeramente y no a los hombres. Así que vemos tres aspectos en los cuales crecía Jesús y en los cuales queremos crecer. Y ustedes, especialmente en la etapa de sus vidas tan importante que están, deben querer crecer. Primero, en sabiduría, ¿no es cierto? Y el crecer, podemos definirlo, ¿no es cierto?, como un cambio de estatura, uno lo piensa generalmente. Pero el crecimiento es dejarle espacio a Dios para actuar en nuestras vidas. Vamos creciendo cuando le damos el espacio a Dios para que Él actúe en nosotros. Entonces, crecer en sabiduría está relacionado con cuidar nuestra mente. Crecemos en sabiduría cuando cuidamos nuestra mente. Como decía la canción, ¿recuerdan? Cuidadito, mis ojitos, cuidadito los oídos, los pies, las manos, todo. Ahí vamos creciendo en sabiduría. Y como vimos, la fuente de la sabiduría es Dios. Entonces crecemos en sabiduría cuando leemos la Biblia, cuando estamos pensando en ella, cuando vamos teniendo estudios bíblicos. Este tiempo de ahora de reunirnos como jóvenes, estamos creciendo en sabiduría. Segundo aspecto de Jesús, veíamos que crecía en estatura. Lo relacionábamos con la parte de la madurez, crecer y madurar. Obviamente, muchas veces los errores que cometemos nos hacen madurar, pero la idea es no cometer los errores, sino aprender. Es mejor aprender de los errores de otros para poder evitarlos. Y el crecer en estatura también está relacionado sin duda con el crecimiento del cuerpo, y crecer de buena manera, por ejemplo, en nuestra sexualidad, el querer desear llegar vírgenes a nuestro matrimonio, cuidar de nuestra sexualidad es crecer en estatura también. Y el tercer aspecto que veíamos, crecer en gracia, que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Y el crecer en gracia está relacionado con el corazón, con nuestra pureza espiritual. Entonces, crecer en la parte de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Los tres componentes que tenemos como seres humanos y que veíamos cómo crecía Jesús y que es también lo que nosotros debemos crecer. Ahora lo bueno, que tenemos la receta, es lo ideal. Para quienes han cocinado alguna vez algo, y depende de quién les da la receta. Si uno busca una receta, por lo general dice, bueno, media cucharita de sal, 2 tazas de harina, y en fin, va dando las medidas y el orden, que es fácil de seguir. Pero cuando hay personas que están muy acostumbradas a cocinar y dicen echarle un poco de esto, una pizca de sal, ¿cuánto es eso? Es como, nos cuesta a veces medirlo. En este caso, lo bueno es que hay una receta. Lo difícil muchas veces es seguir la receta, ¿ya? La receta para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia,
tal como crecía Jesús? Primero, oír la voz de Dios, porque en ella está la sabiduría, ¿cierto? Así que, una vez más, en estar preocupados de dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, a tener tiempo con Dios, ¿ya? En estos momentos que tienen tiempos o una rutina un poco más estática de lo normal, ver en qué estamos dedicando nuestro tiempo. Quizá, yo creo la mayoría vemos, por ejemplo, hemos estado viendo más tele de lo que veíamos en nuestra rutina habitual antes. Y es normal algo así. Pero tenemos que ver cuánto tiempo estoy gastando en esto, cuánto tiempo estoy teniendo para leer la Biblia. Así que primero, el primer ingrediente de la receta, oír la voz de Dios. Segundo, meditar, porque una cosa es leer la Biblia, uno puede leer un versículo, pero de ahí es meditar en él, pensar, analizarlo, estudiarlo. Meditar se puede relacionar con masticar un alimento, ¿ya? El masticar, el estar pensando en lo que leemos, darle vuelta, quizá al otro día nos sucede una situación y entonces volvemos a recordarnos el versículo y nos va quedando, o nos aprendemos un versículo de memoria. En fin, todo eso es meditar. Y tercero, el obedecer. Porque una cosa es leer, otra cosa es meditar, y una tercera cosa es obedecer lo que hemos aprendido de la Biblia. Eso es aplicarlo. Es justamente la sabiduría está relacionada con aplicar algo. Porque una cosa es ser inteligente, tener los conocimientos, pero si no soy capaz de aplicarlo, no estoy siendo sabio. Entonces una persona sabia es quien aplica en forma práctica los conocimientos. Y así también el obedecer. El obedecer es aplicar lo que conocemos, lo que vamos aprendiendo. Entonces la invitación es a que puedan crecer esta semana y en toda su vida, en realidad, en esta etapa tan linda de la juventud, que puedan crecer en sabiduría, crecer en estatura, en madurez y crecer en gracia delante de Dios. ¿Y cómo? Oyendo la voz de Dios, meditando en su palabra y obedeciéndola. Suena simple, pero el irlo aplicando día a día es un trabajo arduo, pero que sin duda les va a traer grandes resultados para lograr esas metas que siempre tenemos que pensar que están alineadas con el plan y propósito de Dios para sus vidas. ¿Les parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Están de acuerdo? ¿Algo que no les quedó claro? Bueno, pueden meditarlo. También pueden escribir en el grupo ahí del WhatsApp durante la semana o cualquier cosa ahí, para irlo madurando, irlo masticando también el tema durante la semana. Así que le invito a poder aplicar esta receta, una receta que está archiprobada y que siempre pensar que nuestros planes tienen que estar de acuerdo y en línea con los propósitos y los planes de Dios. Bien, gusto verles, ver a la familia también. Saludos a todos en sus casas, pero espero que estén todos bien. Cuídense mucho. Saludos en sus casas, que puedan estar muy bien. Bien, Agus, por participar, leer también hoy día. Gracias, sí. Le agradezco a todos también por poner los videos y poder vernos. Rico poder vernos. Terminemos con una oración y luego ya aquí está saliendo el olor a pancito, así que ya les invito. ¿Alguien quiere orar? Y ahí el agua se va. El Agus quiere orar. Ya la veíamos mucho, ya la leyó hoy día, así que fue mucho por ahí, mucho por ahí. ¿sí? Progresando. Ahora, si quiere orar también, No sé. bienvenido. ¿Alguien desea
terminar con una oración? Luis tiene ganas de orar, como que lo veo. ¿No? Bueno. El Joan está silencioso. Yo escuché Yo yo. escuché Yo. Yo escuché Yo. El John de estar junto. Yo no está ahí. Sí. Ya, bueno, si nadie quiere, entonces, ¿usted alguien quiere? ¿No? Ah, ya, leyeron mucho. Ya. Tiene Bueno. que dar el ejemplo. Sí, bueno, ya le invito a terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias porque podemos pasar este tiempo juntos en esta edad tan importante de la juventud. Gracias porque vemos como tu palabra impactó a tantos jóvenes, como veíamos hoy día, mencionábamos a Samuel, a Daniel, el mismo Jesucristo. Gracias porque tenemos las herramientas, la receta que tú nos das para poder cumplir nuestras metas alineadas a tu plan. Señor, te pido por cada uno de estos jóvenes, por sus sueños, sus metas, que puedan ir trabajando por ellas y que realmente tú les vayas guiando en tus caminos, que puedan ellos con sabiduría dedicar tiempo necesario para estar contigo, para adquirir sabiduría a través de tu palabra y poder de esa manera, Señor, ir siendo guiados en cada una de sus decisiones, importantes decisiones que tienen que tomar en esta etapa de sus vidas. Guíales, Señor, guárdales de este mundo, del diablo que siempre está en nuestro acecho, hacernos caer. Señor, y te pido que tú les vayas guardando en cada decisión, en cada paso que vayan dando, puedan ir trabajando para poder lograr lo que tú quieres en sus vidas. Bendíceles, cuídales, al igual que sus familias, Señor, en sus hogares, tú seas guardando a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.